Buenos días a todos mis hermanos, es un placer estar con ustedes por este medio y hoy estoy muy contento porque hoy empezamos una nueva serie como les había contado. Si tienen su Biblia, en este momento les pido que abran sus Biblias. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, o si tiene su teléfono inteligente, tiene su versión de la Biblia ahí, vaya a Marcos capítulo 1. Mientras usted hace eso, quiero contarle una historia cortita. Nuestro hermano Taylor Walling tiene dos niños, un niño de 4 años y una niña de 1 año, y a la niña de 1 año, al igual que su hermanito, le regalaron sus abuelos ahora para la Navidad una pequeña Biblia. Pero como él está un poquito celoso, el hermanito mayor la agarró, la Biblia, dice, este es my Bible, dice, mi Biblia, mi Biblia. Poquito después de la Navidad, Taylor entra al cuarto para ver que su hijo ya está preparándose para dormir y encuentra a su hijo sentado en la orilla de la cama con la Biblia abierta y él leyendo. Y él como padre se sintió bien orgulloso y se sintió tan bien, pero dijo como predicadora que hay una oportunidad de enseñar algo. Y le dijo, hijo, ¿quieres que te lea algo de la Biblia que está en la Biblia? Y dice, sí, y se la da. Y dice, yo me fui a Juan capítulo 1, leí simplemente unos poquitos versículos donde nos dice que Jesús es la luz del mundo, es la luz de la humanidad, de los hombres, y que la oscuridad no puede prevalecer, no le puede ganar. Y quería dejar eso bien claro. Entonces, después de que terminé eso, él tomó la Biblia, dice, ahora sigo yo. Abrió se puso a ver como que estaba leyendo y dijo, esto es despuesito de la Navidad: Santa Barba, Santa Blanca, Santa Claus Barba, Santa Barba Blanca. Eso está en la Biblia, dijo él. Dice, me fui de ese momento pensando, qué bonito es lo que está pasando. Me disfruté el momento con él, de la forma que dice Biblia, mi Biblia, mi Biblia. Pero entre otras cosas, me fui pensando, algún día mi hijo va a saber que uno de los dos tenía la razón y que no era él. Después se va a dar cuenta que yo tenía la razón en cuanto a su interpretación de lo que estaba o no estaba en la palabra de Dios. Y nos ponemos a pensar, quizás esto es la forma en la que Dios piensa a veces de nosotros. Si nosotros cuestionamos a Dios muchas veces, nos preguntamos, no que dudemos que Él existe, pero estamos preocupados, ¿será que tiene razón en esto que está diciendo? O cuestionamos. Y en esta serie lo que vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos es que vamos a ver diferentes ocasiones en el Evangelio de Marcos que Él está pasando, y sus discípulos más cercanos, la gente entre la multitud que se opone a él, lo que están a favor, incluso los líderes religiosos que se oponen a él, como todos estos líderes están cuestionando lo que él dice, batallan para creerlo o no creen que él tenga la razón, o cuestionan lo que acaba de pensar. Y creo que estudiar esto nos va a ayudar a nosotros, porque quizás algunos de nosotros también tenemos algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas para cuando Jesús dice algo, si creerle o no creerle. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús tiene la razón, pero creo que nos va a ayudar. Si tienen allá en el Evangelio de Marcos capítulo 1, quiero que vayan a ver lo que pasa. Este es el primer día, según el Evangelio de Marcos, el ministerio de Jesús está empezando. Y dice en Marcos capítulo 1, verso 21, dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y Jesús empieza a enseñar, es un día de reposo, están todos en la sinagoga, ahí en el pueblo de Capernaum. Y la gente se quedó maravillada, se quedó perpleja por la forma de hablar de Jesús. Se quedan impresionados por su enseñanza que Él está comunicando de la palabra de Dios, porque no habla como los demás, habla con autoridad. Y se quedaron sorprendidos. No solo eso, cuando en medio del servicio hay una persona que se pone de pie, esta persona está atormentada por un espíritu inmundo y Jesús lo libera. Reprende a ese demonio y esa persona queda libre de toda opresión demoníaca. Y esto es maravilloso, porque ahora la gente no solo está sorprendida de la enseñanza de Jesús, también está sorprendida del poder y la autoridad que Jesús tiene. Que Jesús tiene. Dice en el versículo 28, dice, como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Pero eso es simplemente la mitad del día.
Por la tarde, más adelante, está en la casa de uno de sus discípulos llamado Simón, que después lo conocemos como Pedro, pero está ministrando, ha sanado a una persona ahí, y fíjese lo que sucede, dice el versículo 32 de Marcos 1. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Dice, el pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces tenemos toda la gente agolpándose aquí en la casita de este pescador llamado Simón, y está Jesús ministrando. Todo el pueblo viene a ver, a recibir una sanidad, a escucharlo hablar, o si están afligidos por alguna enfermedad o por opresión o demoníaca, lo que sea, todos están llegando ahí. Ese es simplemente el primer día. Está lleno de actividad en la vida de Jesús. Es el primer día. Hubo un boom, se hizo viral lo que acaba de hacer Jesús. Acaba de enseñar y acaba de hacer estos milagros, y ahora toda la gente en el pueblo sabe de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al día siguiente los discípulos están maravillados de lo que pasó. Y quizás ellos no se han preguntado, pero ¿qué pasa con Jesús? Pero tarde o temprano les tocan a la puerta y la gente anda buscando a Jesús. Gente ha venido de las regiones de alrededor de Capernaum con enfermos, con personas con necesidad, buscando al maestro. Y los discípulos lo buscan donde lo vieron que se fue a dormir y no está. ¿Qué ha pasado con Jesús? ¿Dónde está? Y fíjense lo que dice el verso 35. Dice el verso 35 al 39. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, todavía estaba oscuro, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron, dice el texto, salieron a buscarlo. Ahorita les hablo más sobre eso. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Miren, ¿qué acaba de pasar? Este es el primer día. Jesús enseña, hace milagros y esto se hace viral. Todo el pueblo se agolpa, se viene a la casa de Simón Pedro y está sanando personas, está ministrando personas, está echando fuera demonios, y todo el pueblo acaba de llegar y estuvo ministrando aún después de metido el sol, está trabajando. Pero antes de empezar al siguiente día lo andan buscando y no está Jesús. Se levanta muy temprano en la mañana y se fue a orar, pero los discípulos lo andan buscando. Ahora yo quiero que entendamos algo. Quiero que vea esto desde el punto de vista de los discípulos. Los discípulos están siguiendo a este rabino, a este maestro, y ven el resultado del primer día de su ministerio y cómo ha tenido un impacto viral en tanta gente. Es más, la gente lo anda buscando y ellos van a donde vieron a Jesús por última vez y no lo encuentran. Y dice que lo van a buscar, y ahí es donde empieza la primera tensión. Y usted se pone a pensar, bueno, yo no veo ahí un conflicto cuando van a buscar a Jesús. Déjeme decirle que esta palabra de lo fueron a buscar aparece 9 veces en el Evangelio según San Marcos. Y en cada una de esas veces que la gente viene con se dice la palabra que vienen a buscar, en todas esas ocasiones hay una connotación negativa de la intención con la que se viene a buscar a Jesús. En otras palabras, es como indirectamente lo quieren regañar porque no está donde debería estar. ¿Sí me entiende? Ahora, y quizás eso no se puede ver a primera vista, pero por eso le quería explicar esto. En otras palabras, el ministerio de Jesús está a punto de empezar. Y cuando uno empieza una empresa, cuando uno empieza un equipo, cuando uno empieza un ministerio, cuando uno empieza cualquier cosa, aquello que sí va a permanecer es porque este grupo o este movimiento, lo que sea, tiene que estar bien seguro de su identidad, quiénes son y cuáles son sus prioridades. Y cuáles son las prioridades. En otras palabras, ¿quién va a decidir qué es importante? ¿A quién le toca decidir qué es importante? ¿Qué es lo más importante? ¿De qué se trata esto? O sea, en la misión de Jesús,
en el ministerio que está empezando, ¿quién decide lo que es importante? Si usted está tomando notas, esta tensión, en una manera más abierta, es la tensión entre la dirección divina versus la reacción humana. La dirección divina versus la reacción humana. En otras palabras, Jesús se fue muy temprano, antes de que empezara el día. Me supongo que se acostó muy noche, pero antes de que empiece el día, fue a estar a solas con el Padre, a estar a solas con su Padre Celestial. Y para decidir qué es lo más importante. Por otra parte, los discípulos están viendo la reacción de la gente. La reacción de la gente. ¿Cómo reaccionó la gente? Yo creo que los discípulos se quedaron sorprendidos de la reacción de la multitud. Porque yo no sé qué es lo que estaban pensando, pero cuando hay interés por Jesús, cuando hay demanda de Jesús, ellos están pensando, yo no sé qué están pensando. Vamos a suponer que algunos de ellos estarían pensando, bueno, aquí tenemos una ventaja en el mercado de hacer milagros aquí en Capernaum. Vaya, estamos empezando el ministerio, mira tanta gente que vino. ¿Qué tal si cobramos 1 o 2 denarios por milagro? Necesitamos apoyar económicamente este ministerio, sería genial. Yo no sé si ese es el caso, o yo no sé si algunos de ellos pensaban, este que estamos siguiendo es el verdadero Mesías. Si es el verdadero Mesías, el ungido de Dios que estamos esperando, pues nosotros ni siquiera decidimos, estamos ahorita bajo la opresión de los romanos. Si vamos a sacar a los romanos cuando lleguemos a Jerusalén, pues necesitamos del manpower, necesitamos soldados, y no queremos que se nos vaya esta gente que está empezando a tener auge, que está empezando a estar interesada. Necesitamos a todos esos como soldados cuando Jesús vaya a ser proclamado rey. Yo no sé, o quizás algunos de ellos están pensando, se sienten frustrados, se sienten en pánico, o se sienten avergonzados porque andan buscando a Jesús y ellos saben, ellos lo conocen mejor y no está. Quiero dejar algo bien en claro. Sea que sea la razón, mis hermanos, el caso sigue siendo el mismo. Hace unos días, estos hombres decidieron seguir a Jesús y ahora le están diciendo cómo hacer las cosas. Ahora le están diciendo cómo hacer las cosas. Mire, no solo a los discípulos les pasa eso. Si algunas personas pueden tener no solo 4 años o 84 años, todos nos cuestionamos, a veces cuestionamos la autoridad. Y hay 2 verdades que como cristianos nos damos cuenta bien rápido. 2 verdades, y las 2 verdades pueden coexistir. ¿Está listo? Déjeme le digo la primera verdad. La vida es mejor con Jesús. ¿Quién dice amén? La vida es mejor con Jesús, amén. Verdad número 2. Jesús no siempre hace las cosas como yo quiero. Y a veces ni me pide permiso. Bueno, casi nunca. Porque Él sabe lo que es mejor. Y cuando vivimos en esa tensión, mis hermanos, el discipulado, el seguir a Jesús, el ser un cristiano implica vivir en esa tensión entre seguir a Jesús y ver que Dios hace cosas que yo pienso que quizás sea mejor si yo lo hago a mi manera. Esa es la cuestión. A veces cuestionamos a Dios por lo que hace o por lo que Él permite que suceda en nuestras vidas. Y quiero que entendamos que la preocupación de los discípulos está fomentada, está motivada por la multitud, por la gente, por lo que dice la gente. Mire, si la respuesta al día anterior hubiera sido que 1, 2, 3 personas fueron sanadas solamente, y no hay mucho interés al siguiente día, gente buscando al maestro, cuando llegan a encontrar a Jesús y orando y le dice a Jesús, vamos a otro pueblo, quizás todos dijeran, sí, eso es cierto, vamos a otros pueblos porque este ministerio necesita agarrar tracción y aquí no hubo mucho espacio, aquí no hubo mucha respuesta, vamos a otro pueblo, Jesús. Pero eso no es lo que sucede. Cuando ven la reacción de la gente, mis hermanos, ellos reaccionan de tal manera que están diciéndole a Jesús, tú tienes que estar con la gente. Básicamente, ellos son susceptibles a la opinión pública. Pero yo quiero que entendamos algo. Usted y yo también. Usted y yo también somos susceptibles.
Mire, déjeme se lo explico de esta manera. ¿Nunca ha estado usted en una tienda y de repente se prenden las alarmas en una tienda? ¿Qué hacemos cuando sucede eso? Primeramente nos detenemos. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. Vemos alrededor y estamos pensando, ¿será esto un ensayo? Quizás algún niño o alguien rompió una alarma y fue un accidente. O quizás hay un incendio. Entonces volteamos a ver qué hace la gente y nos quedamos detenidos. Cuando vemos lo que la gente hace, nos unimos a lo que la gente está haciendo. Y mis hermanos, esa es la naturaleza humana cuando suceden cosas así. El autor y predicador Mark Sayers dice: nosotros vemos los unos a los otros para buscar opinión y para buscar apoyo. Él dice que en la sociedad de hoy se representa un cambio entre la autoridad vertical de Dios a la autoridad horizontal de la multitud. En otras palabras, a ti y a mí nos preocupa o nos importa la opinión de la gente. ¿Qué piensan los demás de nosotros? Mire, yo lo confieso, yo he visto shows porque oí cómo reaccionó la gente que vieron ese mismo show, y yo lo fui a ver también. Yo he comprado productos porque se hizo un mercadeo a varios millones de gente que son muy únicas como yo. Y yo he posteado cosas en línea porque veo que ese es el trend, eso es lo que está de moda sobre ese tema y es popular. ¿Por qué? Porque la opinión de la gente nos importa. Y eventualmente, escúcheme, lo que sucede es que eventualmente la opinión de la gente empieza a influenciar cómo vemos nosotros el mundo. La opinión de la gente empieza a afectar lo que nosotros consideramos que es valioso, que es lo que vale la pena. Empieza a afectar lo que creemos. Empieza a afectar lo que nosotros consideramos que es importante o que es lo que vale la pena. Y esa voz pública es tan ruidosa y tan poderosa, mis hermanos. De eso tenemos acceso a ellos en la palma de la mano con un teléfono inteligente. Pero la opinión pública es veleta, es cambiable, rápidamente cambia. ¿Por qué? Mire, si usted ve en el ministerio de Jesucristo, ahorita que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 1, la multitud viene a Él buscando de Él, hay un interés por Jesús. Pero si lee a través del ministerio de Jesús, hubo otras ocasiones, estuvo siempre muchas veces enfrente de multitudes. Hubo otra multitud que quería hacerlo rey a la fuerza. Luego hay otra multitud que levanta palmas y lo está proclamando como rey cuando está entrando a Jerusalén. Y después esa misma multitud, quizás después, unos días después, está diciendo: crucifícalo, crucifícalo. La opinión pública cambia, varía, se va de arriba a abajo, mis hermanos. Si la gente o la multitud es tu punto de referencia constante, tú perderás tu constancia rápidamente. Eso te lo garantizo. Jesús tenía como prioridad escuchar una voz diferente, una voz que no cambia. Porque básicamente los discípulos llegan a Jesús y le están diciendo: todos te buscan. Y Jesús dice: yo acabo de hablar con el único cuya opinión es importante para mí. Vámonos a otro pueblo, a las aldeas alrededor. Ahí también tengo que predicar. Para eso vine. Los discípulos, mis hermanos, vienen a Jesús con una presión, con una urgencia. La urgencia que está representando la multitud, toda la gente. Y Jesús contesta con toda la paz de la voz del Padre, que el Padre Celestial le da. ¿Cómo viene esa paz a nuestro corazón, mis hermanos? ¿Cómo encontramos claridad a ese llamado que tenemos? ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera que lo hizo Jesús. ¿Qué encontraron a Jesús haciendo? ¿Qué es lo que va a determinar de qué se trata su ministerio, su misión de Jesús? La oración. La oración. Él estaba orando.
El pastor Ralph Castillo escribió diciendo, si nuestros amigos vinieran a buscarnos, nos podrán descubrir, nos podrán encontrar orando, nos podrán sorprender orando. Es un buen punto, mis hermanos, porque cuando los discípulos llegan a Jesús y lo ven que está orando, el maestro está orando, no le preguntan qué es lo que está haciendo. No tienen en su mente una expectativa que lo que está haciendo está teniendo un efecto. No están pensando que eso que está haciendo sea muy importante. De hecho, no tanto sus palabras, sino las acciones de los discípulos le están comunicando que hay algo más urgente, que hay algo más práctico y que hay algo más importante que debe estar haciendo Jesús en este momento. ¿Por qué? Porque hay algo urgente. Hay algo urgente. Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? La gente te necesita y te necesita ya. Hay algo práctico. Yo no sé qué se está logrando con la oración, pero allá hay gente que sí te necesita. Vimos lo que hiciste el día de ayer y ahora hay más de eso. Eso sí veo una diferencia. Y es importante. ¿Qué es más importante? ¿Estar aquí? No, la gente te necesita allá. Tienes que estar donde está la gente, Señor. Y nosotros luchamos con las mismas preguntas acerca de la importancia de la oración. Porque aunque todos podemos decir que la oración es importante, cuando se trata de la oración y nuestro calendario, lo que hacemos durante el día, cuando se trata de la práctica, ¿qué tanto lo llevamos a la práctica? ¿Qué tanto lo practicamos? Por eso yo quiero decirte dos cosas acerca de la oración esta mañana. Número uno, la oración, por lo que vemos en Jesús, es una invitación diaria. La oración es una invitación diaria. La oración era parte de la vida de Jesús. Esto era parte del ciclo, del ritmo, de lo que él hacía constantemente. Seguido lo encontraban a Jesús orando. Mire, les voy a leer de otra ocasión. En Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4, dice: una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: deberían orar de la siguiente manera. Ok, si tú lo estás viendo aquí abajo en la pantalla, por favor, ahí donde estás, di estas palabras en voz alta. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Mis hermanos, los discípulos vieron a Jesús liderar, cómo ser un líder, pero no le preguntaron: Señor, enséñanos a ser líderes, a liderar. Los discípulos vieron a Jesús enseñar a la gente y no le preguntaron: Jesús, enséñanos a cómo proclamar tu verdad, a cómo enseñar. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros y no le preguntaron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Pero una cosa que vieron consistentemente a Jesús hacer fue la oración, y sí le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos entendieron que había una fuente de donde Jesús se llenaba de una paz, de un amor, que le traba una calma, una seguridad, estaba centrado, una paz que ellos podían ver en él. Y eso es algo a lo cual nosotros tenemos acceso. Tú y yo tenemos acceso a lo mismo, porque la oración es una invitación diaria donde Dios nos invita a tener contacto con Él, Ahora, es muy difícil porque preparando esta lección yo me puedo dar cuenta, yo necesito orar más. Yo necesito mejorar en cómo oro. Y yo sé, mis hermanos, que es difícil, pero preparando esta lección o viendo sobre esta lección, me viene a la mente el entender que es muy difícil decir. Yo me digo: Dagoberto, es muy difícil que tú tengas
una relación con alguien si no pasas tiempo con esa persona a solas. No puedes tener una relación dinámica si no te conectas regularmente con alguien. Por eso, muchas veces, si tú te estás sintiendo un poquito como culpable de que no oras tanto, yo quiero que entendamos algo aún sobre eso que tú estás sintiendo. Dice Beth Moore, la escritora y oradora cristiana, dice, si todo lo que sentimos es culpa cuando no pasamos tiempo con Dios, probablemente no entendemos quién es el que sale perdiendo. No es Dios el que se queda necesitado. No es el día de Dios el que queda alterado. Dios no tiene necesidad, nosotros sí. Y mis hermanos, Dios en su gracia nos invita diariamente a tener una comunión con Él para centrarnos, para enfocarnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer ese día. Yo le digo a Dios, gracias por todas las cosas que preparaste para mí este día. Ayúdame a no perderme de ninguna bendición y a estar en el momento contigo lo que quieres que yo haga el día de hoy. Eso es muy importante, mis hermanos. Es una invitación diaria. Pero yo quiero que entendamos también esto. La oración es una estrategia poderosa. La oración es una estrategia poderosa. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en varias ocasiones me ha sucedido que he estado en grupos donde estamos planeando algo para el Señor. Desde mis días de la universidad, de joven, empezando el ministerio, nos sentábamos y empezamos a planear cosas que estábamos haciendo para alcance a otras personas. Y estamos planeando cosas y había personas de todo tipo, pero cuando estamos planeando, algunos de nosotros decíamos, wow, esto es bastante, vamos a orar. Y yo recuerdo personas decir, ok, vamos a orar, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de orar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata esto? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y mis hermanos, los discípulos veían que Jesús, todo lo que hacía durante el día, lo que decía, lo que obraba, todo estaba con base a lo que él pasaba en tiempo con el Señor. Dice, lo que yo oigo al Padre hablar, eso hablo. Lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Era la fuente de todo lo que hacía Jesús. De hecho, los primeros cristianos, leímos en el libro de los Hechos, que cuando son perseguidos, oran a Dios. Señor, sigue haciendo, danos el valor para seguir haciendo lo que tú nos has pedido hacer. La oración era la estrategia. La oración era la estrategia. Quiero contarles una historia rápidamente, mis hermanos. Nosotros tenemos un misionero, no voy a decir su nombre porque esto queda grabado, pero es misionero en un país que es predominantemente musulmán. Y por no decir su nombre lo voy a llamar Juan. Y hablando con Juan, me decía que cuando él llegó a esta ciudad en este país, en otras palabras, él es un misionero donde es en contra de la ley hablar de Jesús. En otras palabras, él está tratando de plantar una iglesia en un lugar donde plantar iglesias cristianas es en contra de la ley. Entonces, ¿cómo le hace? Él dice que cuando él llegó ahí rápidamente empezó a preguntar, a obtener información sobre el lugar. Se empezó a reunir con personas claves y les hacía preguntas sobre la cultura. Se juntó con otras personas que eran también misioneros de otros grupos para ver qué es lo que estaban haciendo, preguntándoles. Luego se juntó con personas claves en la comunidad para hacerles preguntas. Y dice que en una ocasión en oración, él sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿y por qué no me preguntas a mí? Yo conozco esta ciudad y este pueblo mejor que todos ellos que has preguntado. ¿Por qué no me consultas a mí? ¿Por qué no me preguntas a mí? Y dice este hermano, lo que voy a llamar Juan, que él empezó a cambiar su estrategia, empezó a orar. ¿Cómo llegar a personas en un lugar donde es en contra de la ley hablar públicamente de Jesús? Sí, porque aquí nosotros tenemos muchas bendiciones, podemos hablar a cámaras, podemos estar y no tenemos ningún temor a que venga la policía y que nos arreste. Y empezó a caminar por diferentes calles orando a Dios, preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios cuál era su visión y qué es lo que quiere para ese pueblo específicamente. Y luego él dice, lo difícil es, bueno, si la oración es la estrategia, esperar en Dios.
esperarme a que Dios obre y vea lo que Él está haciendo y luego yo unirme a lo que Dios ya esté haciendo. Y eso no es fácil. Él dice, yo a veces me siento un poco tonto caminar y orar y pedirle a Dios, estar en comunión con Dios. Pero lo que ha sucedido es que en las últimas semanas, mis hermanos, más de 20 personas se han tratado de comunicar con el equipo misionero de formas, no las puedo explicar por lo mismo, por cuestiones de seguridad, pidiéndole Biblias, quieren la palabra de Dios, quieren leer la Biblia por ellos mismos. Incluso uno de ellos la semana pasada dijo que quería tener una relación, entregarle su vida a Jesús. Y eso porque todas estas personas han tenido sueños, han tenido visiones, y el Espíritu Santo ha obrado, y ahora ellos tienen un hambre y un deseo de conocer de Dios. Y todo por la oración. En otras palabras, la oración es la estrategia. Y está funcionando. Y está funcionando. Mis hermanos, esto me recuerda a lo que dice 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow, Él nos oye. Mis hermanos, alguien dijo, nada está más allá del alcance de la oración, excepto aquello que está afuera de la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, el ritmo de vida de Jesús era un ritmo de oración. Y Él se mantenía conectado con el Padre y comprometido a la misión. Si Dios quieres tú mantenerte conectado con el Padre y a la misión que Él tiene para ti, necesitas de la oración. En los otros evangelios, en Mateo, en Lucas, en Juan, vemos a Jesús orando en muchas ocasiones. Pero aquí en Marcos, solamente Marcos nos menciona 3 ocasiones cuando Jesús está orando. Aquí en el capítulo 1 que acabamos de ver. Luego en el capítulo 6, después de un evento donde lo quieren hacer rey a la fuerza y él pasa una tentación muy grande, él pasa orando, otra vez en un lugar apartado, en una montaña. Y en Marcos nos dice que la noche que fue entregado, antes de ir a la cruz, Jesús se la pasó orando también. 3 ocasiones aquí en Marcos. Marcos deja bien en claro que el principio, el medio y el final en el ministerio de Jesús, todo lo que hacía estaba basado en la oración. Estaba basado en la oración. Por eso, mis hermanos, yo quiero que nosotros desarrollemos la misma actitud. En vez de cuestionar a Jesús, porque nosotros cuestionamos a Jesús muchas veces, pasemos tiempo con Él diariamente, ver que la oración es la estrategia. Quizás podemos empezar haciendo esta oración. Te animo a que esta semana ores todos los días esta oración. Di, Dios, haz de la oración mi primera respuesta y mi último recurso. Haz de la oración mi primera respuesta y mi último recurso. Que sea la oración el primer pensamiento del día. Que antes de tomar una decisión, ore a ti. Yo en el ministerio he visto muchas personas que me dicen, no hice esto, ahora estoy viviendo allá o me cambié de trabajo. Y le digo, ¿consultaste a Dios? No. ¿Y cómo te está yendo? Muy mal. Le digo, ¿por qué no clamas a Dios primero? Antes de tomar una decisión, antes de cuando va a pasar algo, antes de tomar una medicina, antes de ir al médico, antes de cualquier cosa, que sea tu primer recurso. Y cuando los hombres ya no tengan nada que ofrecerte, sabe que hay un Dios más grande, que todo lo que está pasando, que sea el recurso final y que siempre esté allí, de principio a fin, que sea la oración. Quiero mostrarles un video, hermanos, de un hermano, el doctor E.K. Bailey. E.K. Bailey fue el fundador de la iglesia Concord Church aquí en Dallas. Y en un tiempo esta iglesia creció muy rápido, una de las que estaba creciendo muy rápido en Estados Unidos. Para los hombres que han estado en la conferencia de hombres, la última que tuvimos aquí en persona, el hermano Brian Carter, que nos predicó, es el pastor de esa iglesia en este momento. Fue el que sucedió después del doctor Bailey. Y ya tiene, él ha estado ahora, pero ahora nosotros como varones recibimos la bendición del pastor Bailey a través de su sucesor. Pero el hermano Bailey tuvo que pararse porque ante la congregación y predicar y decirle a la gente que iba a alejarse del púlpito porque le habían diagnosticado cáncer. Y él no sabía si iba a quedar sano o si iba a regresar al púlpito o si ya no. Él les da el anuncio a la congregación
y les dice lo que él ha aprendido sobre lo que las personas les pueden dar a él y lo que Dios le puede dar a él. Pero no quiero contárselos yo, quiero que vean al pastor E.K. Bailey. Vean la pantalla. I believe God is going to see me through this cancer and this crisis. But I also believe that He did this for me and for you. Because God has allowed me to experience some heavenly things since I've been on earth. And I won't call the roll of the great things God has allowed me to experience and have my name this place and that place and the kind of places I've preached in and the people I've shaken hands with. But now He's put something in my body to make me realize that it's not about me. It's not about the people I know. Because all of the big folk I know, they can't help me now. Not even the doctors that I know can help me now. If God doesn't show up, times will change. People come and people go. But the Bible says Jesus, the same. Yesterday, today, and forevermore. Don't you put your hope in no man. Not even a preacher or pastor. Put your hope in Jesus. Amén. Qué bueno terminar con alguien que está apasionado en lo que está diciendo. Y eso es lo que el hermano E.K. Bailey aprendió. Dice, yo he saludado personas muy importantes, pero en esta condición yo me doy cuenta que la gente no puede hacer nada por mí. El único que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es Dios. Y Dios, mis hermanos, nos está invitando a que toda nuestra vida, a que lo que hacemos no sea dirigido por lo que la gente dice. Porque es fluctuante, a veces nos aplauden, a veces nos dicen tú eres lo máximo, a veces se olvidan de nosotros, a veces estamos aquí, a veces estamos acá, pero eso es cambiable. Lo que no cambia, lo que sigue siendo constante es el amor de Dios. Que somos hijos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados, que su sangre nos ha limpiado, que somos adoptados a la familia de Dios. Y no importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente diga, yo sigo siendo un hijo de Dios, tú sigues siendo una hija de Dios por lo que Jesús ha hecho. Y cuando tú oras, te recentras, te enfocas y sigues en la misión que Dios tiene para ti. Por eso la oración, Jesús nos invita diariamente a que tengamos un contacto con Él. La oración es una invitación diaria. Es en la oración donde Dios tiene un encuentro con nosotros y sus promesas en Cristo son sí y amén. Haz eso y sigue a Jesús. Nunca te vas a arrepentir porque Él es una fuente y vas a saber cómo tenía Jesús lo mismo en el encuentro que Dios tiene contigo. Voy a pedir que oremos, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, este grupo de tus hijos estamos agradecidos contigo, porque tú eres un Dios que no cambia, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y en momentos como estos, donde hubo una gran respuesta, este ministerio de Jesús empezaba con mucha gente buscándolo, Señor, y los discípulos en sus acciones están diciendo, Señor, es urgente, Señor, esto es práctico, Señor, esto es lo importante, porque esto es lo que dice la gente. Jesús les dice a ellos, la opinión del único es la que me importa, la del Padre, y ya hablé con Él y Él quiere que vaya al otro pueblo. Señor, que nosotros actuemos no con base a lo que la gente dice, a la opinión del público, sino a lo que tú dices, Señor, porque si hacemos lo que tú dices, te vamos a agradar a ti, y a aquellos que te buscan les vamos a agradar, pero la gente que no quiere tener nada contigo, le vamos a caer muy mal. Pero Señor, como dijera Pablo en Gálatas 1:10, si queremos agradar a la gente, ya no seríamos siervos de Cristo.
Por eso, Señor, en este momento te pido que cada una de estas personas que están al alcance de mi voz, que están escuchando este mensaje, recuerden que tú los conoces, Señor. Y en esta oración tú nos estás invitando a escucharte, porque tú nos vas a dar a través de la oración la estrategia, lo que debemos hablar y lo que debemos hacer. Que podamos orar leyendo tu palabra, escuchando tu voz, siendo sensibles a lo que tú nos estás guiando y diciendo, Señor, porque tú eres el que abres puertas, y cuando tú abres una puerta nadie la puede cerrar, porque tú puedes cerrar una puerta y cuando tú la cierras nadie la puede abrir. Señor, que nosotros caminemos por fe, no por vista, centrados, dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, danos discernimiento a leer tu palabra para ver tu voluntad. Y Padre, ayúdanos a saber que aunque a veces cuestionamos alguna cosa, tú tienes la razón, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Abre nuestros ojos para poder ver, para poder entender cosas grandes y maravillosas que tú nos quieres mostrar. Padre, que caminemos confiados, sabiendo que tú nos estás guiando. Si nosotros te estamos siguiendo y vivimos en esta tensión, que seamos guiados por la dirección divina y no por la atención humana. Te pedimos esto para tu honra y gloria, Señor, lo pedimos. Amén.